Bueno, aquí hay un dibujito de un sacerdote, para ubicarnos con estos comentarios. Tercero y último, sobre la iglesia medieval. Nos habíamos quedado acerca en puntos que hablábamos sobre la importancia económica, la importancia también social. Y finalmente nos queda comentar acerca de la cultura, que fue uno de los campos en donde alcanzó los más altos desarrollos de todo su potencial como institución humana. La Iglesia Católica Apostólica Romana medieval, insisto por última vez, ya que saben ustedes de que precisamente en todos estos siglos, cuando terminó de separarse de la Iglesia Ortodoxa griega, va a ser una iglesia que va a concentrar, ya dijimos, poder político, va a funcionar como una verdadera y positiva empresa, va a administrar muchísimos dominios, muchísimas tierras, tanto que va a lograr amasar, digamos así, una fortuna enorme en tierras, particularmente en Italia. Al menos el 20% del suelo italiano o gran parte del centro de Italia pertenecían a la iglesia y fueron conocidos como los estados pontificios, los dominios papales o tierras pontificias. Ahora, en ellas, como dijimos anteriormente, se desarrolló una actividad económica muy bullente, muy pujante y que logró solventar y mantener la economía italiana en más de una oportunidad. Por otro lado, esta actividad económica y el poder político generó, resumiendo los videos anteriores, también un comportamiento social de parte de la Iglesia en el alto clero como una posibilidad de ascenso social y por su parte en el bajo clero como una oportunidad de asegurar el sustento y la sobrevivencia en medio de un grupo que era tremendamente desprotegido, desprovisto, postergado y marginado como eran los campesinos y en muchos casos estos vasallos que ya conocemos en las explicaciones del sistema feudal. Por último, la cultura. Hemos dicho que la Iglesia, producto de su conocimiento del latín, producto del conocimiento, ¿por qué no?, también del griego, y del conocimiento de algo tan simple hoy día, pero en aquel entonces muy mezquino como era saber leer y escribir, hizo de que al interior de estos monasterios y conventos se considerara como una labor de servicio a Dios, fundamentalmente poder conservar todos los manuscritos que pudieran llegar a manos de la Iglesia. La imprenta aún no ha sido creada, de tal manera que todo se copiaba a mano, con una caligrafía preciosa, todo a mano. Había libros que demoraban años y años en poder ser completados, en donde estaban estos sacerdotes que dedicaban su vida, que eran los copistas, los que hacían una copia tras otra de los libros que, gracias a ellos, se pudieron conservar y que ellos también habían, recibido, conseguido, comprado, en algunos casos recibido por donación, haberlos mantenido. Libros de autores griegos, autores latinos, las mismas copias que se fueron después desarrollando de manera impresa en cuanto a la Biblia propiamente tal, los pensamientos de grandes filósofos cristianos, San Agustín, más adelante Santo Tomás, van a ser entonces copiados y eso va a transformar a los monasterios en unas bibliotecas fantásticas, no solo de una factura preciosa por la manera manual y artesanal de desarrollarlas, sino que también en los volúmenes y las cantidades. Por otro lado, estaban dedicados al estudio, ellos inspiraron muchas veces lo que vamos a conocer como los íconos medievales. En aquel entonces la pintura existió, la escultura también, pero todo tenía una motivación de orden o índole religioso. El vidrio era muy escaso. Sin embargo, las catedrales, las capillas, en algunos casos los mismos monasterios, podían a veces tener algunos ventanucos, unas ventanas, en donde allí los escasos vidrios se transformaron en hermosos vitrales. Pero todos estos con imágenes de la historia bíblica o el recuerdo de algún santo o con alguna de estas tareas y labores que desarrollaban los sacerdotes. La imagen y recuerdo de algún papa, Gregorio Magno, León I. No sé si la música se ha escuchado en estos comentarios, pero precisamente tengo puesto aquí el canto gregoriano. Algunos lo deben conocer, lo deben haber escuchado alguna vez. Y esto surge como una manera de elevar el espíritu precisamente en los tiempos del Papa Gregorio Magno. Entonces, la escritura,
literatura, los recuerdos de las historias bíblicas, filosofía, todo esto estaba escrito gracias a los copistas de los monasterios. Gracias a ellos hay muchas bibliotecas que hasta el día de hoy podemos decir que contamos con la posibilidad de conocer lo que fue escrito en tiempos romanos y en tiempos griegos. El estudio, el desarrollo de los íconos, aun cuando las pinturas existieron, pero con mucho menor desarrollo que lo que vamos a ver más adelante en la época del Renacimiento. Esculturas, todas con un sentido que podríamos decir religioso, ¿ok? Y por último, en materia de escultura, pintura, arte, debemos señalar la arquitectura. El románico primero, es decir, un estilo arquitectónico que imitaba la bóveda romana, la basílica romana, el arco romano, era lo que imperó en los tipos de iglesias o templos que se fueron construyendo durante la Edad Media. Más adelante vamos a encontrar la arquitectura ojival, en donde van a construirse, demorando décadas, catedrales con unos campanarios, techos, puntas y agujas, por poco que llegan hasta el mismo cielo. La iglesia entonces va a estar influyendo enormemente en estas materias. Ahora, ojo, en más de alguna conferencia, comentario, clase, algún libro, se ha hablado del gótico como una etapa oscura, como una etapa de escaso desarrollo artístico, una etapa, podríamos decir, mezquina, y se refiere al arte medieval. Según algunas lecturas y algunas propuestas, esto ya podríamos decir que está quedando atrás como visión. Lo que pasa es que el arte renacentista en la Edad Moderna es de mucho más luminosidad y brillo que lo que sí se desarrolla durante la Edad Media. Un Miguel Ángel, Donatello, Rafael, etc. Son grandes escultores, pintores, etc., que tal vez no los vemos en la Edad Media en una representación con nombre y apellido, pero eso no quiere decir que el arte no se desarrollara durante la Edad Media. Fue distinta, de una manera un tanto ofensiva. Algunos artistas del Renacimiento le llamaban gótico por referirse a una cultura heredada de los godos medievales. Pero la verdad es que el arte medieval sí encontró cabida, sí se desarrolla en lo que acabamos de señalar. La escritura, los libros, los íconos, los vitrales, la arquitectura, también vamos a encontrar literatura, novelas, fundamentalmente en los últimos siglos medievales. Con todo esto, podemos decir de que la Iglesia tuvo un importantísimo papel durante la Edad Media. Faltan siglos para que caigan algunos estados de corrupción ética moral que van a dar origen a la Reforma. Pero en el siglo IX, X, en el XI, en el XII, la Iglesia tiene un rol enormemente importante en la mantención de la estabilidad política, en las características de la sociedad, en la economía y en la cultura. Finalmente, la Iglesia va a tener un capítulo muy particular en donde se entremezclan un par de cosas. Por una parte, un espíritu fervoroso, religioso; por otro, oscuros intereses económicos; y en tercer lugar, un espíritu aventurero de ese caballero medieval. Esto confluye en lo que vamos a conocer como las cruzadas, que es un comentario de más adelante, así como un tema a tratar también en nuestras guías y lecturas de este semestre tan especial y tan particular en el que estamos estudiando la historia medieval con nuestros octavos básicos. Y bueno, con cualquier invitado que quiera sumarse a aportar, a escucharnos, a estar junto a nosotros en estos comentarios también, como digo, muy domésticos, muy artesanales, que buscan más que nada apoyar a los estudiantes. De esta manera terminamos la iglesia medieval, considerando de que, por una parte, la iglesia bizantina va a continuar prácticamente intachable e inalterable desde su fundación hasta una división total y categórica con respecto a la iglesia católica romana, y presente hasta prácticamente la misma caída de Constantinopla ya en el siglo XV, cuando estamos viviendo ya nuevas épocas. Hasta aquí el comentario. Seguimos comunicados. Cuídense mucho, en casa estamos todos protegidos. Nos vemos, hasta la próxima.